Bendecimos tu nombre en esta tarde y te damos gracias por este tiempo de encuentro. Gracias, Señor, por los presentes que han separado este tiempo para poder asistir a esta charla. Gracias, Señor, te damos por la vida de Elsa. Gracias, Señor, porque sabemos de su devoción a ti, su compromiso. Y realmente, Señor, nos alegra el corazón poder compartir, Señor, con personas que te aman. Por eso pedimos, Señor, que todo lo que Elsa va a transmitirnos en el día de hoy, Señor, podamos recibirlo. Danos la sabiduría para poder procesar, Señor, todos los comentarios. Y pedimos, Señor, que sea tu guía, Señor, que nos esté iluminando en este día y en esta tarde. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús con acciones de gracias. Amén. Amén. Adelante, Osita. Como dice Marcelo, presentate a pesar que nosotros no te conocemos bastante, pero siempre puede haber alguien que escuche que no te conoce. Yo voy a cometer una copia. Voy a hacer lo mismo que hizo Pedro la vez pasada. Elsa. Pero una originalidad le tengo que poner. Mi segundo nombre, para que queden atónitos, en italiano se dice Argenide y en castellano Argenide. Así que soy Elsa Argenide del credo católico. Bueno, gracias por haberme invitado a exponer y entremos entonces primero de todo con un saludo general a nuestros hermanos judíos porque tienen que escuchar nuestro Hatimá Tová y que Dios rubrique sus nombres para la bondad en el árbol de la vida. Y les voy a decir que este Yom Kippur, que moviliza para el perdón, para pedirlo, otorgarlo y pedirlo a Dios, nos sirve de marco para el tema que hoy abordamos y que es el diálogo interreligioso al servicio de la paz, desalojar para habitar mente y corazón. Y también nos sirve como prólogo el tema que desarrolló Pedro la vez pasada, aquello de renovación y transformación, y hacer de cada uno de nuestros días el primer día de la primavera. Y ese es el llamado del diálogo interreligioso en una de sus vetas espirituales. Y agrego además, en este prólogo, la propuesta de Panikkar, el sacerdote católico que después se radicó en la India y que habla de intrarreligiosidad. ¿Qué pasa con el diálogo interreligioso dentro de cada uno de nosotros? Bien, el tema de hoy tiene la característica, o por lo menos dentro de mi modesto enfoque, que si bien comprende distintas formas en que el diálogo interreligioso se manifiesta y que después vamos a ver, si no se plasma en la cultura de la convivencia pacífica y la amistad social y la fraternidad entre las religiones, es un enorme coloso con los pies de barro. Y me pareció interesante, como texto iluminador, orientador, el versículo de Malaquías 2:16. ¿No tenemos todos el mismo Dios? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Y yo agrego, ¿a quien llamamos Padre? Bien, el tema me pareció, digamos, interesante presentarlo. Por un lado, el diálogo interreligioso como vehículo al servicio de la paz. Por otro lado, el compromiso del creyente en la construcción de la paz. Cuando hablamos de diálogo interreligioso, pienso que
es un proceso constructivo inédito. No tenemos con qué compararlo, porque si bien a lo largo de la historia hubieron situaciones de diálogo interreligioso, no en la magnitud con que hoy se vive. El diálogo interreligioso entiendo que es un intercambio constructivo, respetuoso entre personas de distintas tradiciones religiosas, que buscan establecer un nuevo vínculo reconciliado y vínculos sanos que muestren la fraternidad entre las religiones a partir de la común filiación divina. Buscan además cimentar la unidad en las coincidencias, estimular la comprensión mutua, el conocimiento, la confianza y la colaboración para construir la paz y la amistad social. No se trata de imponer creencias ni hacer de este espacio un ámbito para poder encontrar adeptos. Se trata de respetar diferencias para abordar desafíos comunes y generar lazos de amistad fraterna. Y cuando hablamos de unidad entre las religiones, no nos estamos refiriendo a amontonamientos, a anonimato, a pérdida de identidad. Es una unidad que nos lleva a reconocer nuestra filiación divina y a generar una nueva cultura de entendimiento entre las religiones, que no es poca cosa. No cabe duda que desde mitad del siglo pasado, en la década del 60, hay un hito que marca una situación especial respecto al diálogo interreligioso, y me refiero al documento número 16 del Vaticano, del Concilio Vaticano II, Nostra Aetate, nuestro tiempo, nuestra época, nuestra era, y que, digamos, habla, o es una declaración sobre la relación de la Iglesia con las religiones no cristianas, mientras que el documento sobre diálogo ecuménico se refiere a la relación de la Iglesia Católica con las otras iglesias cristianas. En este documento, en su punto 2, perdón, dice: la Iglesia Católica no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero, y también reconoce que no pocas veces hay en ellas un reflejo, un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Además, en su punto 5, destaca: no podemos invocar a Dios, Padre de todos, si nos negamos a conducirnos fraternalmente con algunos hombres creados a imagen de Dios. Es decir, remarca la importancia o lo fundamental de la fraternidad humana. Con respecto a esto me acordaba un cuentito, tal vez algunos de ustedes lo conocen. Un maestro pregunta en clase a sus alumnos: ¿cuándo dicen ustedes que termina la noche y comienza el día? Los alumnos piensan un poco y responden: cuando se distingue una vaca de un caballo. No, no, dice el maestro. Otra vez están ahí en conciliábulo y dicen: cuando se distingue un cerezo de un álamo. No, no, dice el maestro. Pero entonces, ¿cuándo? Cuando ves a un ser humano y en su rostro ves a tu hermano. Si no ves esto, sea la hora que sea, el día no ha llegado. Vives en la noche. Me pareció adecuado, como para que lo dejemos allí para algún momento reflexionarlo. Pero Nostra Aetate también sabemos que en su punto número 4 nos dice, con respecto a la relación con el judaísmo, que este sagrado concilio quiere fomentar y recomendar el mutuo conocimiento y aprecio entre ellos,
que se consigue sobre todo por medio de los estudios bíblicos, teológicos y con el diálogo fraterno. Refiriéndose a la muerte de Cristo, dice que su muerte no puede ser imputada ni indistintamente a todos los judíos que entonces vivían, ni a los judíos de hoy, y deplora y condena persecuciones y manifestaciones antisemitas de cualquier tipo y persona contra los judíos. Por lo tanto, Nostra Aetate hace un llamado al diálogo entre las religiones, reconociendo los valores morales compartidos y la importancia de educar en la paz y en la buena convivencia. Y traigo a colación, solamente voy a releer un mínimo párrafo, de la declaración rabínica ortodoxa de la que nos habló 2 o 3 reuniones atrás Marcelo, el documento del 3 del 12 del 2015 sobre el cristianismo. Y dice, buscamos hacer la voluntad de nuestro Padre en el cielo, aceptando la mano que nos ofrecen nuestros hermanos y hermanas cristianos. Y ambos, Salteo, desempeñamos un papel activo juntos en la redención del mundo, recordando que a esta declaración de 20 judíos ortodoxos se añadió luego la adhesión de 50 rabinos judíos de distintas líneas de pensamiento. Y en este aspecto, y para cerrar esta primera visión, agrego el aporte de Hans Kuhn, un teólogo, sacerdote, católico, progresista, con sus grandes dificultades con el Vaticano. Y él propone 4 puntos para una ética global, que son la cultura de la no violencia y el respeto a la vida, la cultura de la solidaridad y un orden económico justo, la cultura de la tolerancia y una vida en verdad, y la cultura de la igualdad de derechos y asociación entre hombres y mujeres. Y establece la siguiente tesis ante la violencia en el mundo. No habrá paz entre las religiones si no hay diálogo entre las religiones. No habrá diálogo entre las religiones sin estándares éticos globales. Por lo tanto, él propone un nuevo paradigma de relaciones internacionales basadas en una ética global. Y si esto es importante para ir cimentando una paz, recordemos que la ética no basta. Es necesaria una revinculación en términos de amistad, en términos de vínculos nuevos, amistosos y sanos. Recuerdo que hacia el primer parlamento de las religiones del mundo se lleva a cabo en Chicago en el año 1893. Y ahí el descubrimiento más importante es el de la convergencia efectiva de las religiones en un amplio terreno común compartido que son bases para el diálogo y el entendimiento. La primer convergencia, la convergencia ética. La exigencia básica, que todos los seres humanos sean tratados humanamente. Y luego, en la conferencia de Kioto de Religiones por la Paz del año 1970, en su documento final dice, hemos descubierto que las cosas que nos unen son más importantes que las que nos separan. Pero la convergencia de las religiones no se reduce a lo ético, lo que acabo de decir. Se necesita un cambio radical de corazón y nuevas formas de sana convivencia. Ajá. Si echamos y nos vamos más atrás, una mirada al Antiguo Testamento, perdón, a la Tanaj, ya que lo hemos aprendido acá, yo por lo menos,
no vamos a encontrar un cuerpo, digamos, homogéneo que nos hable concretamente sobre el diálogo interreligioso. Pero sí, en cambio, en sus principios subyacentes, vamos a encontrar aquellos elementos que hacen parte de los cimientos del diálogo interreligioso: el respeto al prójimo, la búsqueda de justicia y de equidad, la unidad de la humanidad en la imagen de Dios. Hay versículos que yo fui buscando y que seleccioné algunos y que ustedes estoy segura que tienen muchos más. Modestamente les comparto algunos de los que seleccioné. Génesis 1:7. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. La creación de la humanidad a imagen de Dios. Isaías 88:18. Yo mismo vendré a reunir a todas las naciones y a todas las lenguas, y ellas verán mi gloria. Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Génesis 6:9. ¿Dónde está tu hermano? Y creo que este versículo nos golpea a todos hasta el fondo del alma. No está solamente mi hermano en aquellos que están en el alrededor mío y elijo. Es mucho más. Mi hermano es todo aquel creado a imagen y semejanza de Dios. Miqueas 6:8. ¿Qué pide el Señor de ti? Sino que hagas justicia, ames la misericordia y camines humildemente. Y no puedo dejar de mencionar el Salmo 133. No hay nada más bello y más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Creo que esta es una de las joyitas permanentes del diálogo interreligioso, el Salmo 133. En resumen, si bien el Antiguo Testamento, perdón, la Tanaj, Pedro, qué difícil soy de aprender, la Tanaj nos habla entonces de la unidad de la humanidad, del llamado universal a la justicia, de la atención al necesitado, de mostrarnos a un Dios amoroso, misericordioso, y el entendimiento y la convivencia amistosa con personas de otras creencias. Y si vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con lo mismo, que no hay una explicitación específica sobre el diálogo interreligioso. Sin embargo, nos da también cimientos para él. El espíritu de fraternidad, de paz y de convivencia armónica que se desprende de todos los textos evangélicos. Y aparte nos dice a los cristianos, deben servir a otros con amor y con humildad, ya que todo cumplimiento de la ley se encuentra en el mandato de amor al prójimo como uno mismo. Jesús y Pedro hablaban con personas de otras creencias y todos los demás discípulos. Jesús habló con fariseos, herodianos, saducios. Y también acá, desde la teología cristiana, Jesús muere para la redención de todos. Cito algún que otro versículo. Pablo, en la reunión que tuvo en el Areópago, 17, versículo 23. He encontrado un altar que tiene escritas estas palabras: al Dios desconocido. Pues bien, de este Dios que ustedes adoran sin conocerlo, es de quien os hablo. Mateo, en el 6, 9, 13, Jesús enseña a rezar el Padre Nuestro. Juan 3, 8, 17, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lucas 6, 31, 38, traten a los demás
como quisieran que los traten a ustedes. Termino con Juan 7:10. El diálogo de Jesús en el pozo de Sicar con la mujer samaritana. Si tenemos tiempo después, que no creo que lo tengamos, sería interesante desarrollar qué características presenta Jesús y qué características la samaritana. Les recuerdo, bueno, seguramente lo saben todos, la enemistad existente en samaritanos y judíos. Bien, avancemos un poco en la percepción social del diálogo interreligioso hoy. Venimos de etapas oscuras, de desencuentros, de confrontación, de violencia en sus máximas expresiones, conflictos e intolerancias. Sin embargo, hemos dado un salto para adelante. La misma sociología reconoce y ve en este avance del encuentro entre religiones que existe una mayor comprensión, una mayor cooperación y una mayor coexistencia pacífica entre ellas. Y que la sociología ve también al diálogo interreligioso como un proceso complejo, pero que facilita la inserción social, facilita la paz, facilita la inclusión y la cohesión social, aunque no deja de reconocer que es un proceso complejo para llevar a cabo. Y también marca que así como en el siglo pasado el gran desafío de las religiones era el secularismo, en el siglo XXI el gran desafío de las religiones es el pluralismo, dado que después de la edad moderna se inicia esa etapa donde, digamos, aparece el concepto de libertad y su uso individual, y aparecen entonces distintas formas de vida, distintas formas de manifestarse, distintas formas de valorar el cosmos. Uy, Dios, qué atrasada estoy, la hora que es. Bueno, voy a ir corriéndome. Y entremos entonces también a la percepción social, que van a mostrarnos algunos ítems positivos de esta percepción y a la vez cómo perduran ítems negativos. Y dentro de los ítems positivos quiero mencionar, por ejemplo, situaciones inéditas como la visita del Papa Juan Pablo II, de Benedicto XIV, del Papa Francisco, a la... Ay, Dios mío. Ay, el templo judío, a la sinagoga de Roma. La visita del rabino de Roma a la asunción al papado de León XIV, los encuentros en Asís, los encuentros en distintos lugares del mundo, las salutaciones de los líderes religiosos en fechas propias, celebraciones propias de cada credo, la labor de ayuda y de servicios en común que se han realizado, el surgimiento de distintos tipos de grupos sin que estén institucionalizados, pero que sin embargo aparecen. Grupos internacionales como Religiones por la Paz, como URI, Religiones Unidas, por citar algunos de los hechos positivos que están percibidos hoy por la sociedad, pero también perduran muchos de los hechos negativos, como es la persistencia de encuentros, de rivalidades entre religiones. Acá me acordaba del Luther King. Hemos aprendido a nadar como los peces. Hemos aprendido a volar como los pájaros, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Y bueno, entre estos hechos negativos aparece también el temor de los creyentes y de muchos de sus líderes y de los pastores
en unirse a distintos credos, el temor a la pérdida de identidad, al temor de la pérdida del espacio propio, al temor de perder, lo digo entre comillas, porque a partir de este criterio, de perder clientela. Esta discriminación religiosa que la gente lo ve y lo percibe, bueno, es el contrapunto de los aspectos positivos. También, desde la visión sociológica, hay alguna interpretación de aquello que Dios los cría y ellos se juntan. Y lo que pasa es que ante la pérdida de adherentes en muchas religiones, que disminuye su número de creyentes, y bueno, nos unimos a ver si juntos podemos rescatar algo. Por otro lado, hay una tendencia también en los creyentes a generar su propia religión, la religión a mi medida, y a descartar un poco todo lo que es tradición y en ello todo lo que es religión. Hay un abandono de los valores que no ayuda, no siempre hay testimonios positivos y tenemos los desafíos de nuestros tiempos modernos, los desafíos digitales, los desafíos de nuevas tecnologías, a las cuales tenemos que aprender a humanizarlas, porque están y van a seguir instaladas y van a aumentar. Pero a ese desafío le tenemos que dar una respuesta y que pasa por la humanización, para también hacerle frente a la transhumanización, donde perdemos mucho de lo humano. Desde lo religioso, ¿qué le puedo decir? Que tenemos que tomar conciencia de la necesidad de la revisión personal, aquello que le decía de Panicat. ¿Qué pasa conmigo en la aceptación del diálogo interreligioso? Y si lo acepto, ¿en qué medida soy capaz de incorporar aquello bueno que me enriquece y que solidifica mi identidad, no la perturba, si estoy segura de mi identidad primaria? Y a través de esa reflexión personal, esta reflexión me moviliza a resignificar, a reubicar otra vez la estantería de mi casa. Y necesito tener no mentalidad de cambio, la consabida no el cambio de mentalidad, la necesaria mentalidad de cambio. Hacer visible mi fraternidad, vivirla coherentemente y reubicarnos como hermanos en la familia humana y en la casa común, que es nuestra casa. Y reconocer a Dios como Padre de todos, que no existe propiedad privada para Dios y no lo puedo encarcelar en un credo como dominio propio. Dios es para todos, es de todos, es el Dios amoroso y el Padre de todos. Y la búsqueda de unidad no es pauta para aislarnos, sino pauta para generar una nueva convivencia posible que tenemos que construir y mostrar justamente que es posible. Esa debería ser la coincidencia. Y en este construir nuestro diálogo, es un diálogo que debe trascender nuestra propia común unión interreligiosa y llegar a la cultura para que se inserte en ella, porque la cultura es lo que heredamos de las generaciones pasadas o que lo que heredan las generaciones presentes de las pasadas. Y como dice Linton, simplemente un modo de vida. Y la sociedad es el modo de vida, la forma organizada de sociedad que sigue un modo de vida determinado. Incluye lenguaje,
visión del mundo, creencias, estilo de vida, formas de producción, normas, valores. Incluye todo eso que constituye el cómo vivimos nosotros. Y como dice Martín Buber, la paz no es solo la ausencia de guerra, es la armonía y el respeto mutuo entre los seres humanos. Y cultura también tiene que ver con cultivar, y es a lo que está llamado el diálogo interreligioso. Cultivar estos valores que tienen que ver con la paz, porque la paz no la vemos, vemos a la persona virtuosa que actúa la paz. Y ningún valor se practica, se vive, se incorpora a la conducta como uno solo. Es un abanico de valores que hacen posible la paz. Y tenemos que empezar por pacificarnos cada uno de nosotros. Perdonen, pero voy salteando porque no llego nunca, si no. Bien. La ubicación del diálogo interreligioso en la cultura de la paz significa abrirnos al prójimo en actitud receptiva en lugar de apriorísticamente confrontativa. Y no tener y no temer las distintas visiones, como dije antes, sino utilizarlas para contrastarnos, para saber lo bueno que de ellas puedo tener y por otro lado reafirmar lo bueno que tenemos cada uno de nosotros en nuestros credos. Es para reafirmar nuestro credo. Es tener, el ubicarnos en el diálogo interreligioso es tener como meta una cultura de paz, una cultura que nos permite ver las falencias que tenemos en el presente e ir convirtiéndonos para ir dando pasos hacia la meta. El diálogo interreligioso entonces aparece como un testimonio, salvaguarda de aquellos valores éticos y religiosos que hacen posible la convivencia humana desde los valores que edifican la paz. ¿Y cuáles son las formas en que el diálogo interreligioso se muestra, se manifiesta? Tenemos el diálogo de los líderes, de nuestros líderes, integrado por todos los teólogos y por los mismos líderes que buscan encontrar desde el nivel doctrinario todos aquellos aspectos que pueden ir construyendo esta unidad del diálogo interreligioso. Está el grupo teológico, y acá tenemos una muestra que ahonda, busca, bucea en los textos bíblicos el contenido teológico para aprender, para conocernos y para encontrar esos puntos que podemos vivir en común, desde un nivel más horizontal. Tenemos los grupos espirituales o de oración, que como su nombre lo dice, grupos que se reúnen reconociendo al Dios común en los salmos, en las reflexiones y meditaciones. Tenemos el diálogo de acción, que son aquellos que se reúnen para la práctica del dar respuesta a necesidades, todo aquello que constituye el bien común. Y tenemos diálogos, pocos, pero diálogos para la vida. Tal vez para algunos sea un nuevo descubrimiento, pero yo necesito incorporarlo. El diálogo de vida y el diálogo de convivencia. Son diálogos que tienen un poco de todo, menos del de formal, porque son diálogos cuyas integrantes o integrantes estudian, reflexionan, intercambian experiencias religiosas y del vivir y procuran llevar
la riqueza compartida a sus hogares y a sus ámbitos habituales de existencia. Son grupos que no están presentes todavía en todos los países. Incluso yo lo he encontrado con consistencia en Argentina, en las veces que buceé. Son grupos que buscan, mejor dicho, son grupos que se inician porque cada uno de sus integrantes vive en su fe en plenitud y entiende que esa fe necesita dar respuestas nuevas a los desafíos de la relación entre las religiones y quieren avanzar no solo en el diálogo, sino en la convivencia de todos los días. Quieren generar una amistad profunda, una amistad de cotidianidad, una amistad de invitarse a su casa, una amistad de conocerse sus familias, una amistad que es que el barrio reconozca que sí, que a mi casa vienen bautistas, vienen judías, que yo les digo, fui a compartir Rosh Hashanah, fui al coro de los bautistas. Y que si el diálogo interreligioso, y esta es mi hipótesis, está por ahí, pero yo la enfatizo, por favor lo digo modestamente, y es lo que le decía al principio, si cualquier forma de diálogo interreligioso no incorpora también la amistad sana, la amistad de vínculos afectuosos, la mirada que le dice al otro, te siento hermana, no sirve para nada, porque nuestro diálogo interreligioso es mostrarle a Dios que no es Padre nuestro y Padre de todos. Del que lo quiera alojar en su corazón, allí va a estar Dios. Y lo tenemos que vivir así, todos aquellos que pretendemos, en lo que podamos, ser parte del diálogo interreligioso. Dios, yo voy salteando todo, ¿eh? Bueno, el diálogo y el salteo. Vamos a saltear para tener tiempo de charlar un poco. Necesitamos disposiciones para este diálogo. Vamos a seguir salteando. Porque es un diálogo que se nutre de la palabra de Dios. Es un diálogo que otorga nueva vida a una relación que estaba quebrada, que estaba resquebrajada, que estaba dañada. Es un diálogo que incluye compartir los propios dones, los propios talentos. Es un diálogo que no busca confrontar, sino reconciliar. Es un diálogo que se funda en el respeto de las identidades, que busca las coincidencias y respeta las diferencias, no entra en polémica de ningún tipo, no tiene intención de convertir a nadie, solo tiene intención de respetar lo que el otro cree y ver ese reflejo, ese flujo, esa chispa de verdad que Dios le da y que me enriquece a mí también. Es el diálogo que busca contribuir a un mundo más vivible. Es un mundo que se hace praxis en el servicio conjunto, que busca una nueva forma de relación fundada en el respeto, la tolerancia y la práctica de la actitud de disponibilidad y emprendimientos comunes, recordando que la tolerancia no es te aguanto, te soporto. En su interpretación del latín tolere significa sacar de mí, tolere, sacar, desprender, desalojar de mí todo aquello que me levanta muros contra el prójimo, todo aquello que daña mi relación con el prójimo, todo aquello que es prejuicio, un juicio sin objetividad, un juicio
con bases de barro, un juicio aprendido porque no nacemos prejuiciosos, lo aprendimos. Tólere sacar, despojar el alma, desalojar del corazón todo aquello que nos inhibe, que nos frena y que genera etiquetamientos, como dije, rótulos que me separan del otro. Es ir hacia el otro, con mirada limpia, con oído desintoxicado, con palabra noble. Eso es el diálogo. Ir en busca del otro. El diálogo, nos dice Buber, es el puente que une a dos personas y las une en una comprensión mutua. Sabio siempre Buber, no solo sabio, inspirado de Dios. Voy a dejar el diálogo y ya termino. Habíamos dicho al principio que el intento era hablar del diálogo al servicio de la paz y desalojar y habitar el alma y el corazón y la mente. Y entonces vuelvo a Malaquías. No tenemos todos el mismo Dios. No nos ha creado un mismo Dios. ¿Qué tengo que desalojar de mi alma para que estas preguntas sean verdad en mi mente y en mi corazón? ¿Qué pulido tengo que hacer allí? ¿De qué me tengo que liberar? ¿Qué cadenas romper? ¿Qué cosas me inhiben para edificar el diálogo interreligioso y el diálogo con la humanidad? ¿Qué me ata? ¿Qué me ata y no me deja habitar, arraigar, anidar en mi alma esta situación de fraternidad, esta vivencia de fraternidad que me hace extender la mano hacia el otro, que me hace verlo, que como nos dice Yom Kippur, nos hace pedir perdón, nos hace hablar con nobleza de espíritu. ¿Qué alojamos en nuestro corazón? Me encontré otra frase de Buber. Nuestro destino está en nuestras manos. Somos responsables de nuestras acciones y elecciones. ¿Qué desalojamos y qué dejamos habitar en nuestra alma? Porque no olvidemos que nuestro tiempo exige testimonios próximos, verificables, sustentables. Si no, son palabras que resuenan y de palabras todos estamos hasta la coronilla. Creo que ustedes también de escucharme a mí. Pero bueno, prometo que ya termino. Y recuerdo, como cierre, a Teilhard de Chardin, que decía que hay tres posturas respecto a la vida. La primera, la del pesimista. Recuerdo que Pedro, hace una o dos reuniones atrás, lo mencionó a Teilhard de Chardin. El pesimista entiende la felicidad como tranquilidad. Lo único que busca es huir de los problemas. Mientras esté yo tranquilo, no me importa más nada. Están los vividores. Es como la palabra lo dice. Y bueno, pasarla bien. La vida con los placeres y la paso muy bien. Pero hay otros. Los ardientes lo llama Teilhard de Chardin, que buscan la unidad y la trascendencia a través del amor y la unión con las cosas, con los otros, con uno mismo, con Dios, con el cosmos. Ustedes elegirán qué propuesta tomar. Y para terminar, y lo prometo, no reduzcamos al diálogo interreligioso, perdón, así como Pedro nos hizo soñar con colores y aromas la vez pasada,
yo los voy a hacer introducirse al hermoso mundo de la música. Y entonces, no reduzcamos al diálogo interreligioso al sueño de una noche de verano, ni tampoco lo reduzcamos a la sinfonía inconclusa. Hagamos del diálogo interreligioso un himno a la alegría. Y en ese himno de alegría invoquemos el Salmo 40. Puso en mi boca un canto nuevo. Y les propongo que sea el canto de la paz, el canto de la fraternidad, de la vida en el respeto y la libertad. Y Pues sí, salmodiemos de nuevo. acá Oh andamos. Yahvé, es eterno tu amor. No abandones la obra de tus manos. Se llenó Gracias de por agua. su paciencia. Gracias. Claro, claro. Sí. Muchas gracias, Elsa. No, gracias a ustedes por la paciencia. Claro, Muestro, ¿eh? Trate. a ella No, viene, Aurora yo me conoce. Soy terrible. Pero me puse el reloj y todo. Y con eso no pude controlar el horario. Pero perdonen. Muchísimas gracias. Le voy a pedir a Francisco Coco Gaínde si quiere aportarnos algo, con mucho gusto, pero si no, que tenga un poquito de cuidado, porque por ahí es que tiene el micrófono desmuteado simplemente. Ahí está. Bueno. Yo, más que darte las gracias de corazón por un recorrido muy intenso, no quiero extenderme yo porque me parece que mejor cederle la palabra a otros. Por ahí se me ocurre. Sería interesante saber si el diálogo interreligioso cambió o le agregó algo a la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Les doy ¡Upa! una pauta como por ahí. Puede ¡Qué servir. pregunta! Mira, justamente cuando vos dijiste antes que si el diálogo, si no incorpora la amistad, no sirve para nada. Yo ahí me quedé pensando, está bien, eso habla de los valores que pones en juego vos en el diálogo. Y está muy bien, y me gusta. Y estoy de acuerdo para lo que para mí respecta, pero cada uno sabrá para qué le sirve, ¿no es cierto? Ujú. Sí. El tema es abierto, digamos, ¿eh? Claro. Eso por favor que quede claro. Es un tema abierto, cada cual. Sí, perfecto. Y en ese sentido la pregunta de cómo. Si cambió o agregó algo a mi vida, se me ocurrió que por ahí. Sí, es una hermosa pregunta. Está buenísimo que termines semejante exposición con una pregunta como invitación a que, y con más motivo tengo que cederle la palabra a alguien, no voy a andar contestando yo que, ¿para qué? Por ejemplo, no te rías tanto, Teresita. Me parece que Aurora está levantando la mano, Marcelo. Aurora, bueno, adelante, Aurora, por favor. Gracias. Excelente, Elsa, tu exposición muy clara, muy didáctica, como siempre. Y ante esta pregunta que hacías, ¿para qué nos sirve el diálogo individualmente a cada uno de nosotros? Yo pienso que nos ayuda a pensar, nos ayuda a reflexionar, nos da herramientas para procesar aquellas cosas que tal vez teníamos muy incorporadas, pero que las sacamos hacia afuera y las vemos desde otra perspectiva, con otra mirada, tal vez. Entonces, el diálogo está perfecto con todo lo que dijiste. El diálogo nos humaniza también.
nos hace salir de nuestro lugar cómodo, nos hace correr de lugar y nos ayuda a esto que vos mencionabas, a esta hermandad, a la fraternidad, al respeto, al escuchar con atención, a incorporar aquello que, como vos decías, tal vez tengamos coincidencia y a respetarnos en las diferencias también. Pero creo que es muy, muy educativo el diálogo para cada uno de nosotros, especialmente el diálogo interreligioso, ¿verdad? Porque uno adquiere conocimientos que hasta ese momento tal vez no lo habíamos descubierto. Entonces, nos abre una ventana grande hacia afuera, nos hace salir hacia afuera, ¿no? Y es un trabajo que cada uno de nosotros tenemos que realizar. Así que muchísimas gracias, Elsa. Gracias por todo tu aporte. Gracias, Aurora. Sí, Teresita, adelante, por favor. No, sigue muteado, ¿eh? Y Jaime después, ¿cómo no, Jaime? La, lu- la lucha del espíritu contra la máquina. ¡Ah! Ahí Ahora, está, ahora, ahora. bravo. Elsa, hermosa como siempre todo lo que dijiste. Cómo quisiera que en nuestros corazón de piedra se grabara todo lo que dijiste y se ablandara. Realmente solo así vamos a lograr esta unión por la cual tú estás trabajando tanto y con sinceridad te envidio porque me encanta y me gustaría poder seguir así yo también ese camino. Estuviste fantástica, declara todo lo que dijiste. Sí, me llegó mucho al corazón y quiera Dios que tenga las fuerzas para volver a empezar este camino que lo empecé hace mucho tiempo y últimamente lo tenía un poco abandonado. Es tan importante acercarnos a todos los hermanos, que todos tomemos conciencias que hay un solo Dios y que somos creados por Él. Te agradezco y doy gracias a Dios por estar en este grupo y por haber escuchado esto tan hermoso. Gracias. Gracias, Teresita. Gracias. Gracias, Teresita. Jaime, ¿querías decir algo? No, Jaime, hay eco, debes tener el teléfono y la computadora prendidos ambos y eso genera el eco. Si apagas el teléfono, te podemos oír mejor. Es verdad. ¿No? Ahora sí, ya está. Cuando yo me inicié en el diálogo interconfesional, era porque un rabino nos vino a visitar de Estados Unidos, quizás se me repita, perdón, ¿no? Y nos dijo, hay que dialogar con el diálogo interreligioso. Y teníamos muchas opiniones, ¿para qué? Y después de tantos años de estar en el diálogo y de cambiar la forma de dialogar, no de solamente mostrar que somos buena gente, en mi vejez estoy rodeado de todos ustedes, más porque es
continuo con tantas personas que conozco desde tiempos de mi juventud. Y no solamente eso, sino que encontré a gente que le dio otra forma de pensar. No solamente leer a Martin Buber en su aspecto filosófico, sino encontrarme con personas que lo adaptan a la realidad. Entonces quizás cuando el Altísimo me lleve a rendir cuentas, voy a poder decir, el diálogo es posible. Y nunca debemos subestimar a quienes tienen otra visión de cómo dialogar. Entonces, cada una de estas reuniones nos trae alguien que se preocupa de esclarecernos. Si no entendemos todo, por lo menos entendemos mucho y incorporamos a nuestra vida facetas que nos ayudan a vivir y a ser optimistas sobre el futuro. Por eso, Elsa, nosotros no nos conocemos más que a través de este aparato, pero sos mi hermana, como todos ustedes, y son hermanos bondadosos que nos ayudan a encontrar las mejores facetas en un mundo lamentablemente tan desquiciado que no sabemos cómo arreglarlo. Muchas gracias, Elsa, por tu trabajo, y seguramente no puedo incorporar todo lo que dijiste, pero con lo que incorporo voy a ser un hombre mejor. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Jaime. Muchísimas gracias. Y ya esa denominación de hermana va generando como una red, más que una red, como un lazo que que nos va rodeando a cada uno de nosotros. Así que gracias a vos. Daniel quiere opinar. Adelante, adelante. Quiero opinar en Jorge. el mismo sentido de los demás. Elsa, hermosa la presentación. ¿Está bien? Hermosa Gracias. la presentación y hermoso el diálogo entre nosotros. Allá por la década del 60, mi papá era pastor en Adrogué, provincia de Buenos Aires, y él fomentó o favorecía que en la iglesia nuestra, Evangélica Bautista, tuviéramos actividades con otras iglesias. Básicamente fue con la iglesia católica de ahí de Adrogué y con una sinagoga judía que había en las inmediaciones, que venía un rabino joven que me llamó la atención, era un muchacho muy joven y participó con nosotros. Y obviamente dentro de la iglesia tuvo que explicar por qué él favorecía esas participaciones. Había habido un encuentro de coros, por ejemplo, y entonces participamos con el coro de nuestra iglesia, pero había coros de la iglesia católica y de otros lugares también y de otras iglesias evangélicas también. Y entonces alguno planteó, pues, ¿cómo podemos ponernos nosotros a cantar en un mismo lugar con gente que no cree la doctrina que está en la Biblia, etcétera, etcétera? Y mi papá, me acuerdo que usó, yo era adolescente, chiquito, que él usó esta idea, la idea de que las entidades, una iglesia, puede compartir temporariamente un camino. Por ejemplo, podemos estar todos de acuerdo contra la guerra,
eh, no no tengo que ceder mi fe para abrazar a un judío y protestar contra la guerra o contra la corrupción del gobierno. Y así hay temas. Por ejemplo, el tema de la Biblia nos une con mucha gente. El tema de la Navidad nos une con una gente y con otras no. Y así, el tema de la paz es un tema que nos une con todo el mundo. Entonces, teniendo esa capacidad, uno puede también tener la madurez de poder participar más activamente y no siempre a la defensiva. Justamente hoy en unos devocionales que yo preparo para WhatsApp, enfatizaba el tema de lo que significan las declaraciones nuestras, ¿no? Por ejemplo, decimos, amamos a Dios, y yo amo a Dios. El problema no es que si lo que yo digo está bien o mal, o juzgarlo de acuerdo a algún contexto. Eso, yo amo a Dios, o yo amo a mi hermano. Este es un cuestionamiento que está en el apóstol Juan al final del Nuevo Testamento. El punto no es qué declaro, ¿y qué juicio puedo hacer yo sobre esa declaración? Sino, ¿qué hago yo con eso? Si yo amo, yo puedo declarar que amo a todos, pero a este no lo voy a ayudar porque pide para tomar. Y a este no lo voy a visitar porque es muy boca sucia. Entonces la respuesta es, no estás amando, estás declarando amor y amor a Dios, al mundo, a la paz y a la no sé qué, pero cuando llega el momento de concretar en los hechos, tus hechos declaran cosas diferentes a lo que vos declarás en tus declaraciones. Y ese para mí es un tema central en lo que estuviste diciendo, Elsa, y en general todos creo que estamos totalmente de acuerdo con esto, que por ejemplo, participar en este Zoom es un acto de compartir, de allanar, de regularizar nuestra condición de hermanos, que va más allá de las declaraciones y que incluso ni siquiera es necesario hacer una declaración. El simple hecho de la participación ya es una declaración. Y así hay muchas cosas que aún la mera participación en la política debería ser para nosotros algo donde se nos da la oportunidad de vivir las cosas que decimos que creemos. Especialmente cuando, por ejemplo, si la población de una ciudad se pusiera toda de acuerdo sobre algún tema, por ejemplo, de la corrupción política o lo que fuera, o la falta de obras o servicios públicos, en la manifestación del pueblo de ese problema, harían bien en estar las iglesias, las sinagogas, los grupos de Umbanda, qué sé yo, los que compartiendo la ciudad, comparten la misma problemática, aunque esté fuera de las declaraciones doctrinales. En el seminario tuvimos un profesor que era un teólogo, creo que era peruano, y él nos contó que en Perú hay una costumbre que viene de la época de los indios que se llama la minga, es decir, la gente cuando alguien va a construir su casa, eh, el resto del pueblo lo ayuda a construir esa casa. Y después, cuando construyen la casa de otro, el resto, incluyendo a este que lo ayudaron, va y lo ayuda al otro a construir su casa. Y la iglesia católica del pueblo estaba construyendo una iglesia nueva, un templo nuevo. Entonces le pidieron a todo el mundo que venga y se discutió en una iglesia evangélica si ellos deberían participar, porque están participando de gente que no tiene la misma doctrina. Entonces charlaron ahí y dijeron, bueno, por la paz del pueblo y para no generar problemas, no nos cuesta nada, ayudemos. Así que los evangélicos se fueron y ayudaron a levantar la capilla ahí de la Iglesia Católica. Y se reía este teólogo, que era un pícaro, y dice, y al final se dieron cuenta que era una gran cosa, porque cuando ellos edificaron el templo suyo, vinieron todos los otros que eran católicos a ayudarlos a construir el templo de ellos. Muchas gracias. No, a vos, gracias. Gracias, Daniel.
Jorge, vos habías Nora levantado levantó la la mano. mano. Nora levantó la mano. Ah, perdón, Nora, sí, adelante, por favor, Nora. Gracias. Gracias. Por supuesto, Elsa, me sumo a los agradecimientos porque con mucha claridad y que amplias, no, esto, que justamente lo que se dijo, esto, cómo nos ayuda a pensar, ¿no? Que había dicho Aurora. Y mencionaste dos palabras que son las que me hicieron esto, me hicieron, no ruido, sino que me despabilaron un poco. No, que creo que son dos muy importantes. Una que dijiste, hablaste de reubicar y de tener una mentalidad de cambio, ¿no? No cambiar de mentalidad, sino una mentalidad de cambio, es decir, una mentalidad con disponibilidad para el cambio. Y la otra que dijiste, construir nuestro diálogo. Y eso creo que un poco tiene que ver con todas las distintas expresiones, cómo caminar hacia la paz y poder lograr, tiene que ver con un trabajo personal de construir y de construir, ¿no? Construir el diálogo y de construir nuestros prejuicios, lo que hace, y para eso necesitamos esa mentalidad de cambio. Qué importante esto de no querer convencer al otro de mi idea porque es la mejor, porque es la mía, sino poder tener ese abanico, ver ese abanico de posibilidades, de confluir en lo positivo, en lo que nos une, en este trabajo solidario y que no tiene que ver con resignar lo que creemos, ni mucho menos, ¿no? Y creo que ahí hay una parte de miedos por ahí, ¿no? Esto, vos misma decías, si yo estoy segura en lo que creo, no tengo que tener problema en compartir con otro. Pero esto de construir. Yo comentaba el otro día, bueno, no me acuerdo con quién, no sé si con vos, que admiraba, con una amiga. Pasábamos por la avenida y están los artesanos desde el jueves hasta el domingo. Y yo decía, los admiro porque ese trabajo de armar todas las tiendas, armar todo y después desarmarlo todo y guardarlo y al otro día hacer ese trabajo, es decir, tanto tiempo que lleva construir, armar eso y después lo tienen que desarmar, pero con la expectativa que el otro día van a volver a armarlo. Y esa acción a mí me inhibe porque digo, ay, tanto trabajo para desarmarlo, pero esa expectativa, ¿no? Que creo que tiene que ver con esto, con una mentalidad de cambio y con construir ese diálogo. Que hay que sí desarmar cosas, pero tener ese deseo y ese anhelo y esa positividad de que al otro día vamos a construir algo más para poder concretar estos caminos de paz, ¿no? Eso quería decir. Gracias. Buenos aportes todos, la verdad que Gracias. ¿Y da de Pedro? hablar, porque están diciendo cosas tan ricas. Bueno, ya que usamos Salvo. bueno, gracias, Elsa. Y creo que diste una conclusión con el Salmo 40, interesante. Porque si el diálogo teológico realmente permite esto, que es para bien de todos, el Salmo 40 dice que además de poner en mis labios cántico nuevo de alabanza a Dios, muchos vieron esto y temieron en el temor a Dios y pusieron su esperanza en el Señor. Si nos ven dialogando, como vos dijiste, unánime, juntos, aceptándonos, la gente nos va a ver. Y va a ver al Dios, el Dios en quien creemos. Así que Dios quiera realmente que seamos responsables en este diálogo que estamos realizando cada día. Así que muchas gracias con este salmo para terminar. Hay muchas moralejas para aplicar acá.
Claudia, sí, adelante. Gracias, Pedro. Claudia, adelante. Muchas gracias, gracias, buenas tardes. Mm, Gracias, Elsa, por todas estas reflexiones que nos comparte, sobre todo tu pasión, que se palpa en cada palabra que dices, en cada argumento a favor del diálogo, de la unidad. Realmente creo que todos quienes estamos aquí en este Zoom compartimos esa misma pasión, ¿verdad? Desde nuestros hermanos que se desvelan tanto allá, yo admiro tanto esa hora en la cual ellos están, es que están apasionados. Muchas gracias por esta reflexión. Creo que los católicos tenemos un grave problema porque fueron casi 400 años en los cuales no tuvimos propiamente la Sagrada Escritura, el pueblo de Dios, a partir del Concilio de Trento, por por ese replegarse la Iglesia Católica en la situación de la Reforma protestante. Entonces, cómo poder abatir ese rezago tan grande de esos 3, 4 siglos en que no conocemos la Escritura y que hoy a marchas forzadas desde el Concilio Vaticano II hay esa apertura grande para que entonces el pueblo de Dios se acerque, se empeñe en el estudio, en la reflexión de la Sagrada Escritura, pero son 300 años más, casi 400. ¿Cómo poder dialogar con nuestros hermanos cristianos y con hermanos de otras religiones si no tenemos como esa base, ¿no? Esa base en la que todos estos elementos, que nuestro lenguaje común y lo que estamos diciendo está basado en la Sagrada Escritura, en la revelación. Eso es lo que nos hermana. Eso es lo que nos hace sentir. Sabemos que tenemos un mismo origen, un mismo fin, que tenemos un único propósito en el plan de salvación de Dios. Pero si esto es ignorado por muchos porque no conocen la escritura, hoy no hay suficientes agentes, no tenemos dentro de la iglesia para llevar a ese gran pueblo de Dios al conocimiento de la Sagrada Escritura. Vencer ese rezago va a ser muy difícil, por tanto también el diálogo, o también la cercanía, porque claro que entonces hay mucho temor, porque no se conoce ni lo propio. Entonces entrar con otras formas de pensamiento y que ya dijimos que es más lo que nos une que lo que nos separa, pero entonces hay temor y hay muchas desconfianzas y hay mucho. Cuando tú conoces la escritura, puedes con toda confianza acercarte a tus hermanos y ver que hablamos un mismo lenguaje, pero cuando no hay esa base, entonces eso dificulta. Entonces, esa es la razón por la que el diálogo interreligioso no avanza con la misma velocidad, con la velocidad que quisiéramos. Somos unos cuantos, diríamos, privilegiados que podemos tener estos momentos de solaz, como de este oasis en los que compartimos es nuestra fe, nuestro amor por el Dios único que nos ha creado. Somos pocos en realidad en comparación de todos los demás. Estoy hablando del mundo católico. Entonces, pues ese es mi comentario, esa es mi pena, porque no podemos avanzar más rápido, pero pues Dios nos tiene paciencia, ¿verdad? Allí vamos con pasitos de tortuga y que querramos entrar en una obediencia a nuestro pastores, en el caso del que hemos tenido en el Papa Francisco, una gran ejemplo de acercamiento, de diálogo, pero que acá los de los nuestros están en franca desobediencia ante el magisterio de la iglesia que nos está impulsando a entrar, pero con todos estos factores que estamos mencionando, por eso no se da, no llega hasta las bases, que eso es lo que quisiéramos, ¿verdad? Pues de nuevo, muchas gracias Elsa y gracias a todos los hermanos. Un abrazo. Gracias a vos, Claudia. De todas maneras, yo creo, muy brevemente,
que tenemos un problema importante de catequesis. Hay una actitud muchas veces de los líderes, de nuestros párrocos, y viste que están todavía en esa situación de poderío, ¿no? La verdad está en mí, yo soy la que la transmito. Entonces creo que hay un déficit grande en la parte catequística. Es fundamental, porque así como en la familia se socializa en valores y demás, y lo hace la familia desde el niño pequeño, bueno, con el ámbito religioso pasa lo mismo, hay una socialización que se hace y que si está mal hecha van a quedar sus consecuencias. Es un proceso lento. De todas maneras, me parece que la iglesia está avanzando, va a llevar tiempo, porque aparte hacemos agua por muchos lados, no es solamente por sectores que no están habituados, no tienen la habitualidad de los textos bíblicos. Hay personas que dependen mucho del sacerdote, que no terminan de actuar independientemente porque todos lo tienen que ir a consultar, porque están formados con un temor a Dios, no del temor a Dios de no agredirlo, de no ser causante de actuar mal, sino como el temor a Dios que va a venir con un palo y te la va a dar por la cabeza. Hay en algunos lugares que todavía hay enseñanzas catequísticas de ese tipo, pero yo tengo esperanza, ¿viste? Tengo esperanza, querida Claudia, en que lentamente personas como vos, que lo ven claro, puedan hacer su aporte y puedan insistir y puedan hablar con el clero, con ese clero anquilosado. Lo que pasa que también, ya termino, que todo este proceso de sinodalidad, que es caminar juntos, y es horizontalizar en mucho a la iglesia, y lleva tiempo, porque a nadie le gusta perder espacios. Y si vamos en horizontalidad, hay muchos que si no pierden espacio van a menguar mucho en su poder. Entonces necesitamos que el que se incorpora lo haga con conocimiento y con compromiso para no pedir un espacio que no lo sabe ocupar, y necesitamos que el de arriba baje sus alas y baje. Va a llevar tiempo, pero vamos por ese camino, Claudia. No nos desanimemos. El Señor es grande y nos va a ayudar. Pero gracias por tu visión, que es importante. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Y Joel, Les quería comentar algo. sí, adelante, Jorge. Yo como parte del Consejo Interreligioso de la zona de Mendoza, eh, comparto mucho las opiniones que de Elsa, lo que dijo, porque lo vivimos plenamente en cada encuentro que nosotros tenemos con la gente, tanto de la iglesia mormona, con la iglesia católica, con la iglesia evangélica, con los africanistas, con los Hare Krishna, con los... Entonces estamos en una completamente siempre juntos haciendo una oración por la paz, una oración ecuménica. Y le digo más, que en este año nuevo, en Rosh Hashanah, estuvo como invitado nuestro el obispo Monseñor Marcelo Colombo, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, que es el obispo de Mendoza, más el diácono, un diácono que es del grupo del consejo, y el jefe de Relaciones Públicas de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que son grandes amigos. Con Monseñor Colombo hay una amistad de hace muchos años, desde que él vino a Mendoza, que se integró en ciertas ocasiones al Consejo. Entonces, compartimos las ideas del Dios único, cada uno sin mezclarse, pero respetando la creencia de los otros. Y en este Yom Kippur nos visitan evangélicos y otra parte que son de la iglesia,
una iglesia pequeña, evangélica, y catequistas de la iglesia católica. Van a estar con nosotros, ya me han pedido la asistencia y yo como miembro del consejo doy la autorización para que asistan a las reuniones nuestras, compartan con nosotros. Entonces, son muchos años que yo estoy en el consejo ya en representación de la comunidad. Cambian las comisiones de la Keilah y sin embargo cuando le digo quién van a designar en mi puesto, pues seguís vos, dice. Debe ser porque lo he hecho bien entonces. Eh, la reunión con los demás credos, la participación. Creo que lo importante es el respeto mutuo que tenemos entre los hermanos de los diferentes credos. Eso es lo principal. Nos consideramos hermanos en un Dios único y eso es lo principal. Gracias. Eso quería agregar nada más. Gracias a vos, gracias. Pues yo quería decir, ante todo, agradecerte mucho, Elsa. Estuvo muy claro. Eh, He aprendido mucho de lo que has dicho. Y bueno, no quiero extender mucho más, pero quiero recordar, mañana es Yom Kippur, y tiene que ver con lo que vos dijiste, de que tratamos de que Dios nos va a perdonar en nuestras plegarias los pecados que tenemos contra Él. Si hemos jurado en falso, pero si no pero no nos perdona el pecado con mi prójimo. Entonces tenemos que pedirle perdón al prójimo. Entonces yo aprovecho esta oportunidad para pedirle perdón por cualquier ofensa, cualquier cosa que haya hecho con alguno de ustedes, o se haya sentido ofendidos. Así que realmente de corazón les pido perdón. No fue mi intención hacer daño a nadie, ¿no? Quería recordar también este, eh, cuando hablaste de que cuando se acaba la noche y comienza el día. Bueno, en la Biblia es cuando canta el gallo, Bueno, que es la medianoche. Galicanto, acá que está San Pedro de Galicanto, en Jerusalén, cuando iba caminando, cantó el gallo, esa era la medianoche. claro. Ese, eh, y otra Vos cosita más, te fuiste a ¿eh? un gallo teológico. ¿Qué? Primero un cuentito humano. Sí, 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 sí. Sí, y también ya que estamos, bueno, sí, tiene que ver un poco con teología también lo que te voy a decir ahora, cuando citaste a Notre Dame, ¿no? Sí, Bueno, Notre Dame es un primer documento muy importante, que yo lo valoro muchísimo, pero tiene sus problemitas, ¿no? Porque dice no se puede culpar a todos los judíos, es decir, sí, de hoy, a los judíos de hoy, ni a todos los judíos de antes. Como sí. si, Lo del medio no dice nada. no, 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 no. Como si hace 2000 años en el Época había judíos que se los puede culpar. Y es un Sí, problema teológico que tenemos que sí, resolverlo. sí. Yo creo y creo que Claudia también mencionó este tema una vez. Entonces quería recordar de que lo he hecho en un trabajo mío, de que en aquel momento, cuando los sacerdotes deciden que Jesús debía morir por la nación, y no solamente por la nación, sino para congregar en uno a todos los hombres que estaban dispersos, a todo el pueblo que estaba disperso, este, no lo hicieron por consideraciones personales. Ellos profetizaron. Es decir, si leen el Nuevo Testamento, dice profetizaron que Jesús debía morir por la nación y no solo por la nación. Es decir, que es una orden que viene de arriba. Y eso es importante, porque si no se toma en cuenta eso, la acusación que hay, que los judíos son responsables de la muerte de Jesús, sigue en pie, o tiene argumentos. Ahora, si es una profecía, es una orden que viene de arriba, que Dios la manda, entonces ya es otro tema. Y es un tema para dialogar, ¿no? Sí, claro. Este, Así que os recuerdo esto. eh,
Bueno, no quiero entrar más, te agradezco muchísimo, ¿eh? Tu exposición estuvo muy buena, muy didáctica, como dice Aurora, y bueno, esperemos escucharte en otra oportunidad también. Así que bueno, Gracias. yo les deseo a todos que tengan, bueno, a los judíos, un final de Gmar Hatima Tová, es decir, que se termina, que Dios firme en Año Nuevo, El libro de la Dios vida. nos juzga y dictamina la sentencia, pero la firma en Yom Kippur. Es decir, que se puede cambiar en esos 10 días, se puede cambiar la sentencia, tratar de cambiar. Y pedirle a Dios que cambie si es que las cosas son malas o las cosas mal. Así que ahí está el diálogo entre el hombre y Dios, ¿no? Todo el tiempo. Pero con la condición de que cambiemos nosotros también, ¿no? No solamente pedir que nos disculpe, sino que tenemos que cambiar por las cosas que hicimos. Así que bueno, les deseo a todos que tengan un muy buen año, que comienzan los judíos ahora, pero una nueva época. Y bueno, nos veremos la próxima semana, si Dios quiere. Un abrazo fuerte. Gracias. Gracias. Gracias a vos, a Elsa, muchas gracias a vos. Bueno, sí, gracias, Joel. Y me voy a hacer eco de tus palabras, porque al coordinar, al decir habla vos, no hables vos, por ahí a veces de bruto meto la pata, hiero los sentimientos de alguien, qué sé yo, hago un comentario fuera de lugar alguna vez, lo que sea, o en otros sentidos. Así que si a alguien ofendí o hice doler algo en algún sentido, le pido disculpas. Y lo demás, espero que me perdonen. Eso es otro tema. Bueno, creo que no sé, es motivarnos a todos, por lo menos a mí. Es una manera de participar de Yom Kippur, y sí, yo me uno a ustedes, y si por alguna expresión, gesto, forma, modo, o lo que fuere, ofendí o dañé, bueno, les pido perdón. Creo que es un buen momento. Pedir perdón es válido Muy bien, siempre. así es. Así que vaya el mío también junto al de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. El saludo tradicional en estas fechas es, aparte de Shana Tova, un buen año, es Gmar Hatima Tova, que quiere decir lo que explicaba recién Joel, ¿no? O sea, que tu nombre sea inscripto en el libro de la vida para este año que comienza. Con bendiciones. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Lucas, te oigo decir amén, nada más. ¿Querés decir algo más? No, 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 no. Agradecerle, como siempre, bueno, a Elsa, agradecerle a todos y bueno, y agradecerles cortito y al pie a Joel y a vos por pedir perdón. Eso demuestra una gran humildad porque siento como que estamos más nosotros para pedir perdón que ustedes, pero bueno, demuestra una gran humanidad, así que agradecer esa humanidad en ustedes. Para mí es muy valioso y a todos los participantes. Muchas gracias. Y Joel, sería lindo que le des a tu hermano un abrazo de parte de todos nosotros Sí, y que sí, estaremos orando estos días por su salud. muchas gracias. Sí, ahora salió ya, por supuesto, de la anestesia, pero está medio mareado. Por No, eso no está acá. seguramente, seguramente. Pero esa es la primera, es una biopsia que le van a hacer para una operación dentro de 2, 3 semanas. Vamos a Así que orar. bueno, ahí sí que vamos a tener que pedirles un rezo fuerte para ese momento. ¿Eh? Contá desde ya.
Muchas gracias, Ya muchas está en la gracias. mochila, ya está en la mochila. Sí. Mira, Cuando tengamos en 8 fecha, días. creo que son 2 o 3 semanas, porque hay que hacerlo rápido. Pero bueno, vamos a ver. Que Adonai Este, permita que pueda salir de todo en condiciones. Amén, ¿Cómo? amén, sí, Y Señor. que Adonai permita que todo salga en condiciones. Amén, amén, amén. 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 Le voy a transmitir todo esto. Muchas gracias. Muy bien. Adiós. Si Dios quiere. Que Dios los bendiga a cada uno. Amén, amén. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Bendiciones. Bendiciones para todos. Shalom. Bendiciones. Shalom, shalom. Bendiciones. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, Gracias. ahí.